Nosotros nos habíamos quedado... habíamos terminado de ver la unidad 8, si no me equivoco. La unidad, No, tomar lista, profesor, disculpe. Sí, llevo a tomar lista. Lo que está, empezamos a ver ya la unidad 2, lo que es el derecho mercantil. ¿Ya? A ver, vamos a comenzar. Economista, no se olvide de subir las diapositivas. De esta materia, no, ya las voy a subir. Sí las tengo. Sí. De macro. De macro también, sí. Profe, había subido una clase, pero solamente había puesto la carpeta de la clase. Sí, De las clases son, pero no estaba la clase. sí, me equivoqué. Eso de ahí yo tengo que actualizarle, sí. Sí, había una letra nada más. Sí, sí, es que eso lo que pasa es que estaba subiendo las distintas clases, pero ya se me acabó el tiempo. ¿Ya? Terminamos de esto y ya les comienzo a cargar lo que falta. Ya vamos. Profe, ¿está compartiendo algo? ¿O son PowerPoint o un Excel? No, yo ya les voy a tomar lista. Es que como solo estamos viendo las páginas de los PowerPoint donde están las clases, por eso. Preguntar. Sí. Estaba haciendo tiempo para que se conecten. Ya se normalizó toda la conexión y ahorita voy a tomar lista. A ver. Ya, acá está. Ya, listo. Ya conocen la dinámica de las clases, no tienen que activar el videito para el tema de la asistencia. Vamos con Wellington Acosta. Presente, economista. El videito. ¿No? Stephanie Arteaga. Presente. Buenos días. Verónica O'Shea. Presente. Buenos días. Kenneth Becerra. Presente, Becerra. ¿Estás sin video, Kenneth? John Bravo. Leonardo Castro. Presente. Kevin Cedillo. Presente, economista. Buenos días. Viviana Charcopa. Presente. María Contreras. Sigue hospitalizada María Contreras, ¿no? ¿O ya salió? Bueno. Sí, sigue en el hospital. Sigue hospitalizada, ya está bien. Yael Escalante. Presente. Ya, no se olviden de activar el video para que quede registrado en la grabación. ¿Está grabando? Sí, sí está grabando. Ya, Fernando Falconi. Fernando. Charles Gia. Presente, Gia. Gia, no se olvide de activar el video. Damaris Gonzabay. Se le fue la energía, por eso no le puedo conectar. ¿A quién? ¿A Gia? Gonzabay. Ah, ya. Que se conecte a la otra hora. Génesis González.
escribió en el chat, profe, porque no le vale el audio y está conectada en una computadora sin cámara. Ah, ya. Ya. Brian Guamán. María Heredia. Presente. María Jaime. Doris Litardo. Profe, Litardo escribió En en el el chat escribió. En el chat. Ah, ya. José Mero. Presente, profe. Listo. Jessica Morales. Jessica Morales. Priscila Muñoz. Álvaro Plúas. Gardenia Rodas. Brian Rodríguez. Presente, profe. No se me quiere activar el audio. ¿Ustedes? Rodas. Ah, señorita Rodas. Brian Rodríguez. Kevin Sánchez. Sánchez, presente, economista. Zuli Torres. Presente, Torres San Pedro. Buenas tardes. Buenas tardes. Eric Valverde. Presente, profesor. Y María Vargas. Buenos días, profesor presente. Disculpe que no pueda prender la cámara. Tengo dañado la camarita. Ya está bien. Abraham Viteri. Aquí, buenos días. Buenos días. Ya. Presente. Listo. Listo. Ya entonces vamos a continuar. Ya, vamos ya a continuar con la nueva parte de la clase que es el derecho mercantil. Estamos ya en la unidad 2. Ya una vez que dimos el examen, ya vimos lo que es la unidad 1. Ya vamos a continuar aprendiendo lo que son las generalidades del derecho mercantil, actos y actores e instrumentos mercantiles. Vamos a ver en los temas del día de hoy lo que son las generalidades del derecho mercantil y las concordancias con el marco constitucional y diferencias entre actos civiles y mercantiles. Vamos a tratar esos temas el día de hoy. ¿Con qué fin? El de aprender a reconocer lo que es el derecho mercantil y lo que son los derechos civiles, ¿no? O sea, vamos a ver que no es lo mismo un derecho mercantil que un derecho civil. No es lo mismo un acto de comercio que un acto privado. Sí, por ejemplo, un matrimonio hay un contrato de por medio que es prácticamente el acta que uno firma cuando se va a casar y eso es una actividad netamente civil. Sí, en cambio, una actividad mercantil está más relacionada a la parte comercial. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. ¿Me ayudan con la lectura? A ver, José, ayúdanos con la lectura, por favor. Ya listo, profe. Derecho mercantil. El derecho mercantil o derecho comercial es el conjunto de normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profesión, a los actos de comercio. Es la rama del derecho que regula el ejercicio del comercio. Uno de sus fundamentos es el comercio libre. Ya, correcto. Entonces vemos qué es lo que abarca el derecho mercantil. El derecho mercantil, que también se lo conoce como el derecho comercial, está ligado, está atado o está relacionado a lo que son las actividades comerciales, ¿sí? Es decir, perdón, disculpe. Ya, el derecho mercantil está relacionado a las
a los actos de comercio. Vamos a conocer un poquito acerca de la historia, de qué trata este derecho mercantil también. A ver, señorita Ayala, ayúdenos con la lectura, por favor. Derecho mercantil. Se ocupa de las disposiciones administrativas, procesales, penales, etc., que por interés público rigen a la actividad comercial. Consiste en elaborar leyes para regular los contratos de las empresas, las prácticas de contratación, fabricación y venta de bienes de consumo. Ya, listo, entonces, derecho mercantil. Acuérdense que nosotros veíamos en el primer parcial la definición de derecho. Esa definición de derecho la vamos a vincular con la parte mercantil. Recordemos lo que era el derecho. ¿Qué era el derecho? A ver, guía. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué entendíamos nosotros por derecho? Guía. No se encuentra. Buenos días. A ver, guía, ¿qué entiendes o qué nosotros habíamos visto por derecho? ¿Qué significa el término derecho? Eso nosotros lo vimos en el primer parcial. Derecho, o sea, ¿el derecho mercantil o solo la palabra derecho? El término derecho. Derecho. O sea, es algo mismo de nosotros que debe regularse, derecho propio. Ya. A ver, Pero, o Abraham. sea, después derecho a la vida, todos los demás derechos. Ya. Es algo que debe estar ahí, o sea, son principios, o sea, más generalmente de la justicia, todo el orden. Ya. Tienes por ahí una idea. Vamos a ver, Abraham. ¿Qué entiende? ¿Qué significa el término derecho? Abraham, tienes la palabra. Abraham. No está Abraham. Alzó la mano y se fue. Zuli. El derecho es el conjunto de normas que confieren facultades. Y esas facultades se van a imponer por normas, y esas normas también conllevan a tener un deber. Y todas estas van a establecer las bases para una convivencia social que va a tener un común objetivo, como es la seguridad, la igualdad, la libertad. Va a tener un fin significativo con los miembros de una sociedad. Correcto, Zuli. Entonces, el derecho no es nada más que las facultades amparadas en la ley que nos indican cómo nosotros podemos proceder dentro de una sociedad. Es decir, yo actúo en derecho. Es decir, yo exijo algo porque me lo permite la ley. Yo tengo derecho a una educación, es porque la ley me lo faculta. Tengo derecho a alimentarme, entonces la ley me lo faculta. Entonces, nos dicen, nosotros tenemos los derechos. Entonces, los derechos son las normas implementadas en la comunidad, en donde establecen cuáles son los lineamientos o los parámetros por los cuales nos vamos a regir dentro de una sociedad, ya sea de manera individual o de manera colectiva. Eso nosotros habíamos visto lo que era derecho. Ahora, cuando hablamos de derecho mercantil, va a ser exactamente lo mismo, pero aplicada a la parte mercante, es decir, al comercio. Nosotros, dentro de la parte comercial, ¿qué nomás podemos hacer? ¿Hasta dónde nomás podemos intervenir? ¿Qué tipo de actividades podemos trabajar? Por ejemplo, nosotros podemos realizar compra y venta de productos, pero sabemos que sustancias estupefacientes no se puede comercializar porque están consideradas como ilegales. Entonces, ahí el derecho prohíbe terminantemente el manejo de esas cosas, ¿no? Lo mismo si quieren comercializar con un tipo de sustancia peligrosa, qué sé yo, el fósforo. Ustedes deben de conocer de que el fósforo es una sustancia de que por la fricción se enciende. Entonces, por lo tanto, manejar estos tipos de químicos, uno los puede hacer, pero tiene que cumplir ciertas condiciones
básicas que se encuentran reguladas y deben de cumplir con ciertas condiciones para poder transportar este tipo de sustancias. Por ejemplo, los medicamentos. Existen medicamentos que son de venta libre, que uno puede ir y compra y comercializar sencillamente, pero hay ciertos medicamentos que solamente se pueden comercializar bajo ciertos requisitos. Entonces, todo esto se establece dentro de lo que es el derecho mercantil. Las disposiciones administrativas, obviamente esto lo hace el ente competente, ¿no? Si estamos hablando en términos de medicamentos, lo hace el Ministerio de Salud, quien regula. Si estamos hablando de recursos forestales, el medio ambiente. Si estamos hablando de ponernos un negocio, lo que son las ordenanzas municipales, en fin, todo está basado en cada una de sus actividades, en donde se va a ejercer el comercio. Por ejemplo, el comercio electrónico. Ustedes saben que cuando uno maneja bastante los medios electrónicos, maneja prácticamente datos, información, en que muchas veces está ligada al manejo de contrabando, al manejo de cosas ilegales, e inclusive lo que son los virus, ataques de virus, en fin, todas esas cosas. Entonces el derecho mercantil te dice qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer, o hasta dónde puedes tú intercambiar datos de información mediante el término, mediante la web, por decirlo así. Entonces, el derecho mercantil hace eso, regula prácticamente, o norma cómo ustedes van a realizar una actividad comercial dentro de un territorio específico, ¿no? Entonces no es lo mismo hablar del derecho mercantil en el Ecuador que el derecho mercantil en el resto del mundo. Cada país va a tener su propia disposición, ¿no? Ustedes saben que para cada país tienen situaciones específicas que son propias de la ley. Por ejemplo, en el Ecuador está prohibido portar armas. Ustedes se van a otros países en donde el portar armas, lo único requisito es ser mayor de edad para poder portar armas. Entonces, hay en otros países en donde se considera otro tipo de condiciones. Entonces, todo va a depender mucho del lugar al cual se vaya a realizar actividades comerciales. Profe, por ejemplo, uno que Dime. viene acá a la clase, por ejemplo, lo que No te escucho, no te escucho. ¿Podrías acercarte más al dispositivo? Ya, ahora sí. Ahí te escucho. Digo, un ejemplo de esto podría ser, creo que en Uruguay, creo que ellos tienen, o sea, es permitido llevar cierta cantidad de marihuana, creo que es la cosa, marihuana medicinal. ¿Eso podría ser un derecho Eso es en mercantil? Bolivia, en O sea, Bolivia. Ajá. en Sí, Bolivia. En Bolivia, sí. En Bolivia. Pero eso se puede considerar derecho mercantil, ya que está regido bajo lo que vendría a ser el Ministerio de Salud allá, pero Ajá. ellos lo permiten, algo que aquí no lo permiten. Claro, Más o por menos ejemplo, así. por ejemplo, si tú abordas un avión en ese país en particular y tienes ciertas cantidades del producto que está permitido en ese país y llegas a Ecuador y ese producto está restringido, lo más seguro es que te vas a encontrar a la policía encima y tengas que aguantar un juicio y tengas que aguantar unos cuantos años en prisión. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante conocer las leyes en el derecho mercantil, ¿sí? Porque hay países que sus leyes son mucho más rigurosas. Por ejemplo, imagínate que alguien viaja de este país en donde está permitido, lo faculta, y llegas a Taiwán. En Taiwán, por el simple hecho de detectarte, no importa de que tú vengas a un país donde está permitido, entras a ese país y te vas a encontrar en un juicio en donde tienes dos posibles dictámenes. El dictamen más favorable es prisión de por vida y el dictamen más desfavorable es pena de muerte. Entonces, hay que conocer mucho de los términos de lo que es el derecho mercantil cuando se hacen relaciones comerciales con el resto del mundo, ¿no? Ya que lo que para una nación de repente resulta permisible, para otra nación es un acto ofensivo. Por ejemplo, veamos en el caso de Ecuador, ustedes aquí se comen todos los días carne de vaca, si no es que no es otro animal, uno, le dicen que es vaca, pero uno confía que es vaca. Entonces, pero ustedes se van, por ejemplo, a la India, allá en la India, dentro de algunas partes de la India está considerada la vaca como un animal sagrado,
si ustedes van y comercializan carnes de vaca, lo más seguro es que van a tener serios problemas con sus habitantes por el tema de realizar este tipo de comercio. Y de hecho eso ocurrió así. La cadena de McDonald's, todos ustedes han consumido algún rato una hamburguesa de McDonald's. Entonces, imagínense que McDonald's llega a producir hamburguesas a la India. Entonces, ¿ellos qué tuvieron que hacer? Cambiar el menú. Ya vendían las mismas hamburguesas, pero sus hamburguesas ya no eran de vaca, sino que eran de otro tipo de animal comestible. Creo que era venado, no sé, no me acuerdo, pero tuvieron que adaptarse porque no iban a poder lograr vender sus productos, sus hamburguesas, que son las estrellas de su franquicia, no iban a poder vender en esa localidad por el tema del aspecto religioso, ¿no? Y eso obviamente influye mucho en las actividades del derecho mercantil, en las actividades de comercio. O sea, que ellos, disculpen, Dime. ellos optaron por otra forma de comercialización, ¿verdad? Claro. Y de hecho Pudo tienen haber sido hamburguesas carne de caballo diferentes. también, ¿verdad? Ajá. No me acuerdo el nombre de este animal, pero es un animal que abunda allá. Es un animal salvaje, que es parecido al venado. No me acuerdo el nombre de ese animal. Entonces, obviamente cambian, ¿no? Entre un país y otro hay leyes que son muy parecidas y otras que son leyes totalmente diferentes, muy conservadoras, muy distantes, entonces hay que tener en cuenta mucho cuando uno va a realizar este tipo de negociaciones de manera internacional, lo que dice el derecho mercantil. Es decir, que cuando ustedes toman la decisión de realizar relaciones comerciales con otra nación, lo primero que deben de hacer es empaparse de qué es lo que pueden comerciar y qué es lo que no pueden comerciar, porque pueden caer, digamos, inocentemente o inconscientemente pueden caer en una actividad de tipo sancionatorio, pueden caer en un delito, pueden caer en alguna sanción que les puede representar pérdidas, inclusive situaciones mayores, ¿no? Entonces, es muy importante conocer acerca de lo que es el derecho, y en particular el derecho mercantil, porque nosotros podríamos inclusive, entre países suelen ocurrir ciertos convenios, ciertas leyes que favorecen y dan ciertos privilegios. Por ejemplo, si ustedes no sé si sabían que si viajan a Colombia, presentan su pasaporte y al momento de pagar la cuenta, no les van a facturar el IVA. Entonces, no sé si ustedes sabrían eso, pero y está facultado en la ley colombiana de que los turistas, es para los turistas, no es solamente para los turistas ecuatorianos, es para los turistas, cualquier turista en general que se acerque a consumir, que es una ley del turismo que salió en Colombia, presentan su pasaporte de que están de paseo. Entonces, le reconocen el pasaporte y con el pasaporte ustedes, cuando le dan la factura, le facturan el IVA y tienen el descuento que es el mismo valor del IVA, que eso está amparado en la ley colombiana. Entonces, son situaciones que es muy importante conocer cuando realizamos actividades comerciales, ¿no? Aunque ahí caemos nosotros en la parte más de lo civil, pero también se involucra de cierta manera en la parte mercantil. Seguimos. Profe, disculpe, eso que usted mencionó de Colombia aplica para todo tipo de compras. Eso está relacionado de lo que yo leí, era actividades relacionadas al turismo. Al turismo. Si tú compras algo que se pueda vincular al turismo, sí. Pero si vas y compras un televisor, ¿cómo argumentas que el televisor para el turismo? A no ser que tú vayas a ponerte una cadena hotelera, pero es para los turistas relacionados al turismo. Tienen el descuento. Por ejemplo, si vas, te hospedas en un hotel, compras el menú del hotel como turista, estás haciendo actividades turísticas, estás consumiendo, presentas el pasaporte y tú tienes que dices que te acojan el descuento y no te cobran el IVA. El IVA, o sea, te hacen la factura normal, pero te descuentan el IVA. Eso es un impulso. Esa ley ya tiene tiempo. ¿Sí? Muchas personas no la conocen porque no se da en todos los casos, no solamente son en actividades relacionadas al turismo. Por eso quería saber, porque podía ser que
si era un descuento a todo, pues, ¿por qué no va la gente a Colombia? Ah, no, pues es que son actividades, esa es una ley de fomento al turismo que hay en Colombia. Es como aquí cuando sacan esas leyes especiales para los extranjeros que les dan ciertos beneficios que a los ecuatorianos no. Ya, más o menos algo parecido ocurre allá. Ya, profe, gracias. Listo, continuamos con la lectura. A ver, señorita Viviana, ayúdenos con la lectura, por favor. Derecho mercantil, origen. La caída del Imperio Romano marca el inicio de la Edad Media. Esta época se caracterizó por la confusión, la inseguridad y la violencia. Esta época se caracterizó por la... Se repitió. ¿Ya? Era el primer párrafo, el segundo es un error de tipeo. Entonces, miren, ¿de dónde nace el tema del derecho mercantil? O sea, todo tiene un origen, no es que se crea de la nada. Entonces, el derecho mercantil se fundamenta ya legalmente en la época romana. Esto sin descartar de que se daba mucho antes, inclusive desde la época de los Genghis Khan, ya estamos hablando siquiera unos 500 años antes de lo que ocurra con Roma, antes de que nazca el Imperio Romano, estamos hablando ya de épocas ancestrales, o sea, mucha época atrás, ya existía normas que regulaban el comercio en la parte oriental principalmente, ¿sí? Pero no existía una parte normativa muy formal, como lo hicieron los romanos. Por eso se le atribuye esta norma a los romanos y no a los chinos. Pero los chinos ya tenían un protocolo de comercio. Sí, ya ellos ya tenían un protocolo que les decían en qué maneras, en qué términos, ya inclusive mencionaban lo que era el interés, lo que eran cambios, ya manejaban algunas situaciones basadas en actividades del comercio. Entonces, pero, ¿cuál fue la diferencia con los romanos? Que los romanos crearon lo que se conoce en la actualidad como la Constitución, que fue la primera carta magna que que creó por Alberto Carlos Magno primero, creo que se llamaba ese señor, el que diseñó la Constitución, en donde están normadas todas las actividades que permitía el Imperio Romano. Ahí se mencionaba lo que Roma, lo que un ciudadano romano podía hacer, los derechos que podía tener, las actividades que podía ejercer, los beneficios que le daba el gobierno y dentro obviamente cómo podías comercializar, cómo eran las relaciones comerciales que tenían los romanos entre los romanos y los romanos con los emigrantes, inclusive los romanos con los pueblos conquistados. Entonces, acuérdense que Roma fue un imperio que cada vez que dominaba una nación, no la destruía, sino que la absorbía y tomaba lo mejor de cada sublugar y lo sumaba a su cultura. Entonces, estas eran una de las características que tenía el Imperio Romano. Entonces, y obviamente dice que cuando se dio el origen al derecho mercantil, se caracterizó por confusión, inseguridad y violencia. Bueno, esto se daba principalmente por los medios de comunicación que se daban en aquella época. Cuando ustedes imagínense de que vivir en un mundo en donde no existe ni siquiera el internet, las comunicaciones se dan de palabra o por medio de unas cartas que tiene que llegar que queda la capital en Roma, que tiene que llegar a uno de los pueblos que están pasando barco o tienen que llegar a, qué sé yo, de Roma se dirigen al norte de Francia, hasta que llegue la información allá pasarán semanas, meses, entonces todos estos aspectos que se iban normando poco a poco hasta llegar a la Carta Magna, obviamente generaba confusión, muchas veces para quienes llegan las leyes, genera resistencia, incertidumbre que genera violencia, ¿no? Entonces, así fue como se dio inicio, o esos fueron los primeros pasos de lo que después se conocería como el derecho mercantil. ¿Sí? Continuamos. Continúe con la lectura. Leonardo, nos ayuda con la lectura, por favor. Está constituida por la industria comercial, por aquellos actos realizados con un propósito de lucro que efectúan el paso de las cosas desde quienes las producen hasta quienes las consumen. Listo, entonces, básicamente, ¿qué es lo que abarca el derecho mercantil? Estamos viendo, ¿no? Es todo lo que involucra el derecho mercantil. Continúa
Usted mismo continúa la lectura. La industria manufacturera que transforma las primeras materias según las necesidades del mercado, la industria de los transportes, la editorial, artística, libera y otras más. Listo. Entonces, vemos de que todo esto en el derecho mercantil en aquella época, recuérdense que aquí estamos hablando de lo que pasaba en la época romana, ¿no? Ahí, ¿cuáles eran las grandes industrias que se dedicaban en aquella época? Era obviamente el transporte, pero allá no es que el transporte que coge el bus o que coge el taxi, eso ni existía. Allá los medios de transporte que eran industria era el medio de transporte marítimo, ¿no? Transportarse en buque, en barque, bueno, no existían los buques como tal, sino eran las grandes barcas, las barcazas. Entonces, transportarse en buque, entonces era la industria del transporte, el construir los barcos, porque ustedes ven que esos barcos de gran calado eran hechos principalmente en madera. Entonces, había toda una industria detrás de la construcción de esos barcos. El transporte que se hacía de manera terrestre era a través de carruajes, entonces toda la industria que elaboraba estos carruajes, estaban los caballos, lo que es la editorial, que después también se fue dando en aquella época, la artística, bueno, y todo lo que está relacionado a la literatura. Entonces, en todas estas industrias, cómo se iban relacionando las actividades comerciales, es lo que da origen al derecho mercantil, de cómo una industria puede llegar a realizar una transacción con respecto a otra industria. Entonces, cómo está normalizado para que haya un orden, que eso era lo que de alguna manera buscaban los romanos cuando crearon estas famosas cartas. Continuamos. Entonces, aquí tenemos todo esto en el Imperio Romano se iba formalizando por medio de un contrato. Imagínense que tenían esclavos, entonces los esclavos eran dueños de aquel que tuviera el documento que estaba con el sello del César o el sello del gran emperador, en el cual le daba el título de propiedad del esclavo. Entonces el esclavo era libre cuando su dueño le daba otro título en el cual le daba la libertad. De manera que si este esclavo era cogido en algún momento y era reconocido, tú eres esclavo de tal sector, dice, no, yo soy libre y tenía que mostrar el papel, que era un contrato en el cual se le daba la libertad. Entonces, todo esto se fue dando en las actividades de tipo mercantil, ¿sí? Que hasta ahora tenemos el uso de los contratos. Ustedes para todos, cada vez que van a contratar un servicio, les hacen firmar un contrato. Ustedes compran un celular, les hacen firmar un contrato. Van a la operadora de XYZ y le dicen, yo quiero un plan que tenga megas, que tenga no sé qué, y los distintos servicios que ofrecen X y operadora, les hacen firmar un contrato. Entonces, todo eso se basa en el derecho mercantil. Continúa con la lectura, por favor, ¿me ayudas? A ver, Heredia. Ya, a ver, la adquisición al título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos, el arrendamiento de los mismos, el arrendamiento de toda clase de bienes para subarrendarlos y el subbarramiento de los mismos. ¿Ya? Entonces, esto es básicamente lo que involucra cómo se lo norma, ¿no? en la actualidad. Ya aquí ya no estamos en la época romana, ya estamos en la actualidad. Vemos qué pasó durante esta famosa época de encierro que tuvimos, que le llaman confinamiento. Primero, salió una ley especial que decían, nadie te puede cortar los servicios básicos porque no puedas pagar. Estamos en estado de excepción, estamos en algo particular, no te pueden suspender el servicio. No te pueden, si no has pagado una deuda, no te pueden declarar moroso mientras esté la deuda. Si tienes, o sea, todo lo relacionado con lo que es servicios básicos y endeudamiento, el gobierno te compensaba. Si tú estabas alquilando una propiedad, nadie te podía botar del departamento, no te podían exigir que pagues, al menos en ese momento tienes que llegar a acuerdos con las personas de cómo pagar, porque se consideraba que era un estado de excepción algo muy particular, fruto de un acontecimiento externo, como es el caso de la pandemia, que como veo las cosas en las noticias, que ya estamos en estado de excepción, otra vez comienzan las restricciones, y hay que ver qué mismo es que pasa con esa famosa variante que nos ha venido a visitar acá al país.
¿Ya? Entonces seguimos. Una vez hecho esto, vamos con la tarea. Tenemos. La tarea, como siempre, busca medir los conocimientos adquiridos en la unidad, en este caso la unidad que tenemos en la unidad 2, los temas, las generalidades del derecho mercantil y concordancias y las diferencias entre los actos civiles y mercantiles. Entonces hemos estudiado, hablado un poquito de teoría, un poco de lo que ha ocurrido en la historia con lo que es el derecho mercantil, hemos hablado de lo que es el derecho mercantil, hemos mencionado cuál es su competencia que abarca. Entonces, todo aquello que no abarca el derecho mercantil va a corresponder a un derecho civil. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a elaborar un resumen cada uno de ustedes. Esta tarea es individual. Es decir, que no pueden haber dos tareas iguales. Y eso ténganlo bien en cuenta. Cuando yo diga que pueden hacerlo en grupo, o sea, yo no voy a hacer problemas si encuentro tareas similares. Pero cuando digo que la tarea es similar, cuando la tarea es individual, si yo encuentro tareas similares, lo que hago a los dos que encuentro similares les pongo 0. ¿Sí? Eso ténganlo presente cuando hagan la tarea. No es la misma tarea. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a elaborar un resumen en donde indiquen las generalidades del derecho mercantil y concordancias con el marco constitucional. ¿Sí? Entonces, ustedes van a realizar esto y van a diferenciar actos. Pueden poner unos 5 o 6 actividades y ustedes lo indican si es un acto civil o si es un acto mercantil. ¿Sí? A ver, Zuli, tienes la palabra, estamos alzando la mano. Economista, ¿cuántos días vamos a tener para la asignación? Una semana. Una semana. Gracias. Sí, todavía no les he cargado la asignación, apenas está cargada, empieza a correr una semana. Y es individual, ¿verdad? Es individual. La tarea es individual. Esta tarea es individual. Esta tarea no es grupal. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a quedarnos hasta aquí y nos volvemos a conectar para la siguiente sesión. Profe, Dígame. ¿sabe que puede hacer un favor? ¿Qué le pasó? Ay, pero ya se está acabando el tiempo. Yo le iba a pedir de favor a ver si podía proyectar el deber de macro. Deber de macro. Ya, en la siguiente sesión me acuerdo, ¿ya? Ya, Listo. ya le.